Está en segunda de Timoteo 4:2. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. ¿Amén? Esta es una de las últimas cartas que le escribía Pablo a Timoteo, porque era necesario, porque ya estaba pronta su partida, se estaba por ir de este mundo. La verdad que es un mensaje no solamente para Timoteo. Hoy les decía a cada uno de ustedes, pónganse en el lugar de Timoteo. Hoy es este mensaje para nosotros. Mire cómo hoy decía la palabra, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Mire qué puntos, ¿no? Como ese Pablo le escribía a Timoteo y qué enseñanza nos dejaba. Que tenemos que anunciarlo. Tenemos que predicar el Evangelio a aquellas almas que están perdidas. Pero también estaba hablando de que teníamos que mostrarle los errores, corregirle y animarla. ¿Por qué? Porque en un momento quizás se iba a sentir juzgada, se iba a sentir expuesta a esa persona. Decía, instrúyela con mucha paciencia, porque también ahí va a haber los altos y bajos de cada uno, de bajarse, de levantarse, de querer irse, de volver. Eso pasa hoy en día. Pasa en la iglesia. Porque cuántos hermanos quizás vienen, les hablamos de la palabra y vuelven a caer. ¿Cuántas veces pasa? Situaciones tras situaciones, pero acá la palabra del Señor nos decía, mucha paciencia. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso busca a maestros que le digan lo que quieren oír. A veces, mis hermanos, la verdad duele. Pero si nosotros tomamos que la palabra del Señor es viva y eficaz, porque es así, es viva y eficaz, es toda verdad. Y nos enseña de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que caminar, de cómo tenemos que ser con los demás. Y aún nos enseña cómo tenemos que administrar, aún nos enseña cómo tenemos que ser con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro prójimo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Acá nos estaba hablando de que muchos en este tiempo no van a querer escuchar lo que ellos quieren. Mucha doctrina falsa, muchos van a querer escuchar profecías, pero de lo que ellos quieren oír, respuesta que ellos quieren. No la respuesta del Señor. No los mensajes del Señor. Entonces, esto es lo que estaba hablando Pablo mire, en ese tiempo. Y mire cómo no estamos tan lejos de lo que él dijo. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. ¿Cuántas cosas, no? Decimos, el Señor va a ser nuestro sustento, y muchos, lamentablemente, están desesperados en estos tiempos. ¿Qué va a pasar con la Argentina? ¿Qué va a pasar con los gobernantes? ¿Qué va a pasar con el presidente? Y nos estamos olvidando de que nuestro sustento, nuestro Rey, nuestro Señor, ¿quién es? Dios. Hoy el Señor nos está diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando con mis hijos? ¿Qué está pasando con mi pueblo? Que se olvida de mí. Tienen poca fe, no creen. Pero miren lo que le decía en este mensaje. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, pese a lo que esté pasando. Todo lo que esté pasando, como hoy en día se está hablando, va a subir el boleto. ¿Cuánto va a estar? ¿Cuánto estamos pagando para comer? No vamos a llegar.
Se va a venir todo el país para abajo. Pero dice acá, pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Porque Pablo, pese a circunstancias que pasaba, porque a él lo apedrearon, él pasó muchas cosas. Cosas que padeció Jesús, los padeció él y lo vamos a padecer nosotros. Por eso le decía que anuncie siempre la buena noticia, pese a lo que esté pasando. Y le dice, haz bien tu trabajo. Porque Pablo sabía que esta obra es del Señor y que nosotros somos sus obreros. Y tenemos que hacer bien el trabajo. Pero acá el Señor nos estaba hablando de su palabra. ¿Cuántos de acá, de los que estamos acá, todos sus hijos, le creemos realmente a la palabra del Señor? Le creemos lo que Él realmente tiene para con nosotros. Porque Él en la Biblia, en la palabra, habla de promesas, de coronas, de premios, de bendiciones, de descanso, de paz. Esos son los últimos, el último tiempo. Habla mucho el Señor de esa parte. Y nunca nos deja fuera. Siempre cuenta con sus hijos. Los que pelearon la buena batalla, los que llegaron hasta el fin. Pero el Señor siempre nos dice, ¿no?, que tenemos que seguir llevando el Evangelio, dar esa buena noticia, mis hermanos. Hoy el Señor nos está diciendo a nosotros un consejo de cómo tenemos que ser. Pero que también nos decía que tenemos que corregir, que tenemos que enseñar, tenemos que tener paciencia. Es algo que nos mandó el Señor, ir y predicar a todas las naciones, hacer discípulos. El Señor nos estaba hablando claramente y eso lo dice en su palabra. ¿Por qué estoy nombrando muchas veces su palabra? Porque ese es el punto donde el Señor nos quiere llevar. Es necesario que hablemos de la palabra de Dios. Es necesario que hablemos de su verdad. Es necesario, mis hermanos. Miren lo que dice en Isaías 49. Dios le dijo a Isaías, súbete a una montaña y anuncia esta buena noticia a los habitantes de Jerusalén. No tengan miedo. Grita con toda tu fuerza y di a la ciudad de Judá, aquí viene nuestro Dios. Mire acá otro mensaje que nos está dando el Señor, de que no tengamos miedo. Pero, ¿cuál es el punto principal acá? ¿Qué nos está ordenando el Señor? Que demos las buenas noticias. Hay a veces, mis hermanos, que nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere para con nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer? Hoy el Señor nos está diciendo que llevemos las buenas noticias, que llevemos su mensaje, que le transmitamos a los que están perdidos, a los que están cautivos, los que están presos espiritualmente, los que están muertos espiritualmente. Que llevemos la buena noticia, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el único intercesor, el intermediario que nos permite llegar al Padre. Hay a veces, mis hermanos, que nosotros como pueblo no queremos entender. Nos ponemos en rebelde, nos enojamos, nos airamos muchas veces por no querer predicar el Evangelio, por no querer llevar el Evangelio. Aun cuando queremos corregir y el hermano se nos revela quizás porque le cuesta entender, nosotros también nos airamos, nos enojamos con el hermano. Y no practicamos lo que nos dice en las enseñanzas, en las Escrituras, que tenemos que tenerle paciencia. Ahora, ¿por qué les digo eso, mis hermanos? Porque cuando nosotros no leemos el mensaje, no leemos su palabra, no obedecemos la palabra del Señor, ahí viene todo lo malo. Miren lo que dice en Isaías 5:13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo
porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Acá el Señor nos está diciendo cuán necesario es leer la palabra, cuán necesario es llevar la buena noticia, el mensaje de salvación para los que necesitan de Dios, esas almas que están perdidas. Mire lo que dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Otro mensaje claro, parece duro, sí. Pero eso es para los que no obedecen, mis hermanos. Eso es para los que no leen su palabra, los que no comparten, no transmiten las buenas nuevas, las buenas noticias. Creo que esta iglesia, me imagino que están compartiendo las buenas noticias, lo que nos enseñó el Señor, lo que nos enseña Dios en su palabra. Aún pienso y creo que estamos leyendo cada uno diariamente la palabra. Porque de eso se trata, mis hermanos. Lo que nos está diciendo acá en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por no leer la palabra. ¿Por qué? Miren lo que dice en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, entonces, ¿para qué se creó las Escrituras? ¿Para qué se creó la palabra? Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, dice. Dice que se escribieron antes, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice. Es algo que es muy importante la palabra. El Señor nos dejó para nosotros, para sus hijos, para esas personas, para esas almas que no conocen de Dios, están perdidos. Hoy quizás nosotros estamos acá, sí, llenándonos de Dios, escuchando su mensaje, pero ¿cuántos están perdidos en el ocultismo? Están perdidos en sus vicios, están perdidos en esa filosofía humana. Y siguiendo pensando que depende de un presidente, que depende de un gobierno, cuando nosotros tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender de su sustento, tenemos que depender de Él en todo sentido, mis hermanos. Es muy necesario, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra sana, la palabra liberta, la palabra corrige, nos enseña a vivir, nos enseña a ser familia, nos enseña a ser padres, nos enseña a ser hijos, nos enseña a ser buenos esposos y buenas esposas. Nos enseña eso la palabra, nos enseña a administrar nuestra economía, muchas cosas en la palabra. Nos enseña a tratar entre hermanos y nos enseña a amar, que es lo más principal. Mire lo que dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Más enseñanza nos está dejando este mensaje. Más nos va a dar el Señor conocimiento. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Cuántos quisieran hablar con Dios? Yo les puedo decir, mis hermanos, lea su palabra, ore, ayune, búsquelo en intimidad, búsquelo en todo momento, búsquelo diariamente. Es necesario, mis hermanos. Daniel oraba 3 veces en el día. Era impresionante cómo oraba. Llegaba hasta un momento hasta postrarse de tanta lo que él entraba en la presencia del Señor.
Mire lo que dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, claramente sabemos que es tan importante la palabra, es tan importante transmitir, enseñar la buena noticia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay gente que necesita, un familiar necesita de Dios, un familiar necesita de la palabra de Dios. ¿Usted sabe que la palabra de Dios es nuestro alimento? Yo siempre cuando lo enseño de la manera de que uno cuando come diariamente, está bien, come como todos los días, al mediodía, la cena, tiene el desayuno, la merienda también. Bueno, esto es lo mismo, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la palabra es nuestro alimento. Por eso la palabra tenemos que comer diariamente. Ahora, ¿qué pasa si usted, en la realidad, en la vida cotidiana, no come un día? Bueno, se la banca. 2 días, 3 días, 4, 5, 6. Se va a empezar a sentirse mal. Quizá a marearse. Le va a doler el estómago. Va a sentir consecuencias por motivo de no comer. Imagínese lo que es espiritualmente la palabra del Señor. Si no comemos diariamente. Nos vamos muriendo, nos vamos desnutriendo, mis hermanos, porque la palabra es nuestro alimento. Y a medida que nosotros vamos leyendo la palabra, la fe se va renovando en nosotros. El espíritu se vivifica. Siempre leyendo la palabra y orando. La oración es muy principal también. Los dos van juntos, mis hermanos. Ahora, ¿por qué digo que es tan importante la palabra? ¿Todos saben que es muy importante la palabra? A ver, levanten la mano los que están de acuerdo que es muy importante la palabra. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer en Juan 1:1. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cuántos saben quién es el verbo? Amén. Ahora saben, ¿no? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Porque la escritura en el Antiguo Testamento hablaba de la venida del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento habla del arrebatamiento y habla de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, la palabra es todo por escrito. Habla sobre todo sobre Cristo, mis hermanos, la palabra. Todo trata de Jesucristo, no hay otra cosa. De Jesucristo habla. Porque miren lo que dice el lenguaje actual. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesucristo. ¿Por qué es tan importante leer el mensaje? ¿Por qué es tan importante leer la palabra? ¿Por qué es tan importante llevar las buenas noticias? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y es necesario llevar vida a los que están muertos espiritualmente. A los que no tienen a Dios, a Cristo en su corazón. Es necesario llevar las buenas noticias, esas buenas noticias de salvación. De que hay un Dios que murió por nosotros, por amor a nosotros, que pagó el alto precio por nosotros. Mire si no es tan importante, mis hermanos, transmitir el mensaje, si no es tan importante leer la palabra, si no es tan importante corregir a los hermanos que tienen errores, enseñarles, tenerle paciencia. ¿Vieron que es tan importante la palabra? No es solamente ver
verlo a la palabra, verla como historias. No, no es historia. Es vida la palabra. Por eso dice que es viva y eficaz. Entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, cuán necesario es transmitir el mensaje de Dios, cuán necesario que nuestra familia escuche el mensaje de Dios, cuán necesario hablar en nuestros hogares de Jesucristo, de lo que hizo por nosotros. Ahora, mis hermanos, si un familiar está mal, un familiar de usted, no puede salir de donde está haciendo mal o lo que le está aconteciendo, no solamente en adicción, sino también en enfermedades, porque hay enfermedades que son como el cáncer, decimos que son definitivos para el humano, pero nosotros no. Nosotros creemos en un Dios que sana, que hace milagros, que hace lo sobrenatural. Y ahí es cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, cuando empezamos a creer, empezamos a activar nuestra fe y confiar en Él. Y eso es lo que tenemos que transmitir a los demás, mis hermanos. ¿Cuántos están muriendo sin Cristo? Quizás por hermanos que tienen vergüenza de predicar. Porque hay muchos que tienen vergüenza de predicarle aún a su familia, a su vecino. Y el Señor nos está diciendo, llevad las buenas nuevas. Y predicar todas las naciones, hacer discípulos, instruir, corregir, enseñar. Todo lo que nos decía hoy el Señor. Es muy necesario, mis hermanos. Esto no es algo que podemos decir, yo voy a la iglesia, ¿querés venir a la iglesia? Me parece perfecto, gloria a Dios. Pero ¿sabe lo que es más primordial de todo? Que reciban a Cristo en su corazón. Yo muchas veces, gloria a Dios, como le digo a los que van a repartir trataditos, los tratados de esta iglesia, van a evangelizar, siempre digo, gloria a Dios si vienen a esta iglesia. Y si no vienen, pero hay que tratar de hacerle la confesión de fe, que acepten a Cristo en su corazón, que es lo más importante. Porque nosotros no sabemos ni la hora, ni el día de cuándo va a venir Cristo. Mire si justo usted le está predicando a ese hermano, y justo en ese momento acepta a Cristo en su corazón y aparece Cristo. Gloria a Dios, se salvó. Gloria a Dios, usted fue obediente. Imagínese lo que le diría a Dios, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué lindo sería eso, ¿no? Ahora, miremosle lo contrario. Si le entregamos el tratadito y nos vamos solamente. No, usted tiene que estar preparado para transmitir las buenas nuevas, transmitir, hablar de Jesús. De que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que murió por nosotros, hay un Dios que pagó el alto precio, que dio su vida por nosotros. De que sin Él no somos nada, que sin Él estamos perdidos, que sin Él estamos muertos en vida. Eso es lo que tenemos que hablar, mis hermanos. Es necesario hablar, es necesario transmitir el Evangelio, es necesario transmitir las buenas noticias, es necesario hablar de Cristo, mis hermanos. Porque es necesario, mis hermanos, es necesario. No solamente afuera, no solamente a su familia, a todas las naciones, dice el Señor. A todas las naciones. No se limite, mis hermanos. No se limite a decir, no sé si me va a escuchar. No, yo lo veo, pero para él no quiere. No. Entonces, ¿quién está creyendo? ¿Quién es el que está con usted entonces? ¿El Dios de la timidez? ¿El Dios de la vergüenza? No. Estamos hablando de un Dios vivo. Un Dios que da vida. Que resucita a los muertos. Que hace milagros. ¿A cuántos ciegos le dio la vista? ¿A cuántos sordos los sanó? ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Dice que si nosotros tuviéramos fe, dice que aún milagros más grandes de los que hizo Él mismo vamos a hacer nosotros. Eso dice el Señor en las Escrituras. O sea que si yo creo que si hoy viene un paralítico,
hoy se tiene que levantar ese paralítico, porque Jesús lo dice paralítico. Ahora, si yo le oro, le digo que se levante y no pasa nada, es porque hay algo que está faltando. O es mi fe o la fe del hermano. Por eso es necesario llevar las buenas nuevas, es necesario hablar de Cristo, enseñar de lo que Él hace, de los milagros que Él hizo, de lo que es la fe, transmitir a los hermanos. Pero como les dije, primeramente hay que hacer que los hermanos reciban a Cristo en su corazón, como Señor y Salvador. Porque uno no sabe, como le dije anteriormente, el día ni la hora, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente el Padre sabe el día. Por eso es necesario, mis hermanos, nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que escudriñar cada mensaje que nos transmite. Porque este no es un mensaje más, este no es una corrección más, es algo que nos está mandando el Señor. Yo pienso que cada uno de ustedes, cuando termina un culto, al otro día, usted lo está poniendo por obra lo que Dios nos mandó. ¿Amén? Gloria a Dios, amén. Son todos obedientes, gloria a Dios, así es. Y así tiene que ser. Entonces nosotros necesitamos eso, mis hermanos. Necesitamos que cada uno de nosotros podamos ser hijos obedientes. Obedecer al Señor. Porque de eso se trata el Evangelio. Tenemos que empezar a preocuparnos por los intereses de Dios. ¿Cuáles son, mis hermanos? ¿Usted alguna vez se puso a orar y decirle, Señor? ¿O usted siempre le pide, te pido, y nunca lo dejó hablar al Señor? Hay que dejar hablar al Señor, porque el Señor no es un diálogo la oración. La oración es dialogar con Dios, es hablar con Dios la oración. Ahora, si nosotros, Señor, te pido perdón por mis pecados, por todo, pero te pido, Señor, esto, te pido que hagas esto, en mi familia esto, te pido, bueno, gracias, Señor, chao. ¿Eso es un diálogo? No. Un diálogo es hablar con la otra persona, que te escuche, que vos la escuche. Eso es dialogar. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, esa intimidad, mis hermanos. Esa confidencia quiere el Señor con nosotros, esa confianza. De un padre a un hijo. Dice que ya no somos más sus siervos, somos sus amigos, dice Cristo. La palabra. Entonces por eso es muy importante, mis hermanos. Es muy importante transmitir el Evangelio de salvación. El Evangelio de Cristo, mis hermanos. Esto no, acá la iglesia no le va a hacer salvo. La iglesia es la congregación de los santos, donde se reúnen los hijos de Dios para adorar, glorificar, bendecir al Señor, exaltar su nombre. Esa es la iglesia. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Toda la iglesia formamos el cuerpo de Cristo. Pero el que nos va a dar la salvación, el que nos va a restaurar, el que nos va a levantar, el que nos va a sanar, el que nos va a llenar de su presencia, el que nos va a avivar el fuego, es el Señor, es Jesucristo. Pero es necesario, mis hermanos, escudriñar su palabra, escudriñar cada mensaje que nos da el Señor. No solamente ser oidores, sino hacedores de la misma. Porque si nosotros no somos hacedores, es como que lo escuchamos, es nuestro Padre, el que nos dejó las Escrituras. Miren el amor y la misericordia que tiene Dios. Jesús dijo cuando resucitó que nos quedemos tranquilos porque iba a dejar un consolador. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que reina en este lugar. Es el Espíritu Santo que está con nosotros, el que está en la iglesia, el que se mueve, el que nosotros sentimos. Es el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos,
Tenemos que nosotros dejar que el Espíritu Santo empiece a entrar a nuestro corazón. Seamos hijos obedientes. Empecemos a obedecer lo que nos manda el Señor. Que no sea un culto más, que no sea un mensaje más. Ahora, hoy es tiempo de meditar. Con razón, ¿por qué mi familia no puede llegar? ¿Por qué mi familia está mal? ¿Por qué mi familia no se rompe lo que siempre te estoy pidiendo, Señor? Ahora, ¿le hablaste de Cristo? ¿Le hablaste del Señor? ¿Le hablaste de las buenas nuevas? ¿Le transmitiste el Evangelio de Cristo? Es muy necesario, mis hermanos. Es necesario transmitir su mensaje, la palabra. Por eso, mis hermanos, no se quede callado. No tenga vergüenza. Pero también dice el Señor en su mensaje, tengan paciencia. Tengan paciencia para corregir, para instruir, para guiar, para enseñar. Tengan paciencia, porque no va a ser fácil. Pero que también que dijo Pablo a Timoteo, haz bien tu trabajo. Pero tenemos que tener amor y mucha misericordia y paciencia, mis hermanos. Por eso les aliento a que ustedes puedan meditar en este mensaje. Hoy el Señor nos está enseñando y es así como corrige a sus hijos, porque nos ama tanto, mis hermanos. Por eso les aliento a que puedan meditar en este mensaje y que pueda ponerlo por obra, mis hermanos. Hasta acá llegó el mensaje. Amén.